Bienvenidos, sean muy bienvenidos y muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este maravilloso día, llegándoles desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo soy John Anthony Michel y esta es una serie de videos tutoriales sobre el derecho mexicano. Para usted, abogado, que quiere un pequeño repaso sobre estos temas tan importantes, alumnos en toda la República Mexicana, no se desesperen, la ayuda que han buscado ya está aquí. O simplemente, si eres del público en general y quieres saber un poquito más sobre el derecho, estos videos son para ustedes. Esperamos que sean útiles para lo que sean sus necesidades. Una vez más, yo soy John Anthony Michel y muchas gracias por acompañarnos. Y bien, amigos, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta secuencia de videos tutoriales sobre el derecho mexicano. En este caso, estamos produciendo este video a petición de uno de ustedes que lo pidió, hablando de la ética profesional, y estamos hablando sobre la ética, la filosofía griega en los tiempos antiguos, y es sobre el concepto de arete. El arete como concepto dice, en su forma más general, para algunos sofistas la arete es la excelencia o bien la prominencia en el cultivo de la elocuencia. Elocuencia, como ya sabemos, es la capacidad, la habilidad con las palabras. Las personas que pueden hablar muy bonito tienen ese don de elocuencia. La raíz etimológica del término de la misma es aristos. Ojalá que la estoy diciendo bien, probablemente no, pero quiere decir mejor o de lo mejor, que dice designa el cumplimiento acabado del propósito o función. En otras palabras, ser todo lo que puedes ser, hacer lo mejor que puedes. En general, entonces, cuando platicamos de la palabra arete, podemos mencionar que en general es un concepto vago que implica un conjunto de cualidades cívicas, morales e intelectuales. Tiene su origen, el concepto del arete, dice, el concepto de arete tiene sus raíces en la filosofía de la antigua Grecia. Es un pilar importante en el pensamiento clásico y está muy relacionado con los sofistas. Ahora bien, vamos a mencionar, cabe destacar, qué son las sofistas. Dice, el término sofista, del griego sofía, que quiere decir sabiduría, y sophos, sabio, es el nombre dado en la Grecia clásica de aquel que hacía profesión de enseñar la sabiduría. Sophos y Sofía, en sus orígenes, denotaban una especial capacidad para realizar determinadas tareas. En otras palabras, una habilidad especial para hacer lo que sabes hacer. Podemos mencionar Maradona en el fútbol, podemos mencionar en el negocio a Carlos Slim, alguien que tiene capacidades, alguien que tiene habilidades especiales. Y entonces más tarde se atribuía a quien dispusiera de inteligencia práctica y era un experto y un sabio en sentido genérico. Estos eran los sofistas. Podemos mencionar dos sofistas muy famosos, muy de mucho renombre en la antigua Grecia. Es Hipias y Protágoras. Hipias y Protágoras, dos de los sofistas más importantes en la antigua Grecia. Hablando un poco de Protágoras, dice Protágoras de Abdera, sofista griego,
admirado experto en retórica que recurría al mundo griego, cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras u ortoepeia. Platón le acredita como el inventor del papel de sofista profesional o profesor de virtud, y cuando hablan de virtud no están hablando de bondad, sino que para los antiguos griegos la virtud se refería a conocimiento y habilidad para tener éxito en la vida cotidiana. En otras palabras, para que entiendas bien, los sofistas eran unas gentes que prácticamente andaban viajando de lugar en lugar y dando charlas motivacionales. Eran los tipos en aquel entonces que andaban enseñando la superación personal. Y como dice aquí, pues Protágoras inventó, según Platón, inventó ese papel como profesión, como sofista profesional, y él andaba de lugar en lugar, pues aquí dice, cobrando tarifas elevadas y enseñando la superación personal. El otro sofista que hemos mencionado aquí es Hipias. ¿Y por qué estamos mencionando a Hipias? Bueno, Hipias de Elidé, un contemporáneo de Sócrates, o sea, él era conocido de hecho de Sócrates, dice, el más grande de todos los sofistas junto a Protágoras, o sea, Hipias y Protágoras eran los meros de este ramo, ¿no? Entonces, de hecho, Platón escribió sobre Hipias, escribió el Hipias mayor y el Hipias menor, los dos diálogos de Platón inspirados por el sofista. Entonces, Hipias bien famoso. Y entonces, ¿qué hacía Hipias? Bueno, en estos conceptos afines al arete vamos a mencionar primero que según Hipias, el fin o la finalidad de la enseñanza era lograr el arete, que significaba capacitación para pensar, para hablar y para obrar con éxito. En otras palabras, como hemos mencionado, la superación personal, y para los griegos la superación personal iba de la mano, prácticamente no se podía distinguir entre las dos cosas con la oratoria, o sea, la capacidad de hablar en público y convencer a los demás de tu punto de vista. Platón criticaba a los sofistas por su formalismo y sus trampas dialécticas. La primera exigencia de arete es el dominio de las palabras para ser capaz de persuadir a otros, o sea, poder convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles, dice Protágoras. Otro otro contemporáneo, otra persona de esa época, Gorgias, dice que las palabras se puede envenenar y embelezar. Se trata pues de adquirir el dominio de razonamientos engañosos, el arte de la persuasión no está al servicio de la verdad, sino de los intereses del que habla. Entonces, con el tiempo, los sofistas, antes donde la palabra comenzaba, tenía sus raíces hablando de gente que enseñaban, hablando de los maestros, y luego se iba convirtiendo para significar, bueno, cualquier persona que es muy bueno en lo que hace, obra con mucha eficacia. Y ahora vemos que con el tiempo en la antigua Grecia, la idea hacia los sofistas era que estos eran unos engañosos, ¿no? Eran gente entrenados para argumentar, gente entrenados para en la oratoria. Y entonces comenzaron a ver a estas personas como unos engañosos,
y comenzaban a tener un poco de mala reputación los sofistas. ¿Qué tiene que ver los sofistas con el arete como sistema de pensamiento? Arete es simplemente hablando de la superación, de la excelencia. Arete era uno de los pilares más importantes de las enseñanzas de estos sofistas. Y entonces eventualmente los sofistas comenzaron, como dije, a tener un poco de mala reputación porque el público en general comenzó a pensar en los sofistas como gente engañosa, gente que podía torcer las palabras, gente que podía argumentar algo a su conveniencia. Ahora bien, hablando un poco sobre la ética, porque la pregunta que a mí me hicieron, el motivo de este video es, háblanos sobre un poco de la ética del arete. Bueno, aquí te va. La ética es, como ya sabemos, una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud del deber y la felicidad y el buen vivir. La ética dice estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. Entonces, ya que hemos pensado un poco en la ética y qué significa, pues vamos con unas conclusiones. La palabra arete se usaba desde sus raíces en la antigua Grecia como significado aproximadamente de habilidad, sabiduría, excelencia, etc. En términos modernos le llamaríamos superación personal o hablaríamos de la capacidad oratoria o carismática de una dada persona. Cualquier habilidad, más específicamente hablando, cualquier habilidad se puede usar por bien o por mal, eso ya la lógica nos dice. Como conclusión final, ¿cómo es que el concepto de ET toma de la mano a la ética? Pues cada uno de nosotros, en especial los abogados, tenemos el deber de vigilarnos cada uno a nosotros mismos de que nuestras habilidades se están usando por buenos fines. Entonces, espero que haya sido informativo el presente video. Muchas gracias les doy por haberme acompañado y hasta la próxima.